Bienvenido nuevamente a un video más de la serie en el que estamos aprendiendo cómo crear un CRUD full stack con Spring Boot y Angular. Y pues en este video lo que vamos a hacer es implementar la funcionalidad para poder eliminar un registro desde nuestro backend. Entonces vamos a hacer algunas tareas. Entre las tareas que vamos a hacer es a crear un método en la clase de servicio para que pueda conectarse y pueda eliminar un registro pasándole el ID como parámetro. Y luego vamos a implementar la funcionalidad desde el componente que permite listar los customers. Entonces para esto vamos a ir a Visual Studio Code y lo que vamos a hacer es ir hacia nuestra clase de servicio que se llama customer.service.ts y aquí vamos a definir un nuevo método. Entonces este método lo vamos a llamar delete customer by ID y este método va a recibir un parámetro. Entonces este parámetro va a ser el ID del customer que yo quiero eliminar. Entonces pongo el nombre del parámetro que quiero que venga y pongo su tipo. En este caso el tipo de dato es un tipo nombre porque el ID es un tipo de dato numérico. A este método también vamos a decirle que vamos a utilizar una clase observable para poder recibir notificaciones ya que se haya ejecutado esa tarea. Entonces vamos a poner aquí la clase observable y le vamos a decir que en este caso, como no retorna ningún tipo de dato porque esto no lo habíamos definido en el backend, vamos a poner aquí el tipo de dato any. Esto es cuando no sabemos si retorna o no retorna un tipo de dato, le ponemos el tipo de dato any. Luego vamos nosotros a llamar a nuestro objeto. Entonces bueno, aquí ponemos un return y vamos a llamar a nuestro objeto HTTP. Entonces ponemos this.http, ponemos punto y vamos a utilizar el método que nos proporciona, que es el método delete. Este método delete tiene algunos parámetros, pero en este caso puntualmente nosotros vamos a utilizar un solo parámetro y es el parámetro que es la URL a la cual yo me quiero conectar. Entonces vamos a poner aquí this.api, ponemos this.api, pero también yo debo pasarle o concatenarle el ID de el customer que yo quiero eliminar. Entonces para esto vamos a concatenar. Entonces concatenamos con un más y ponemos entre comillas simples un slash, porque recordemos que así hemos definido esta URL al momento de nosotros exponer en la API REST, y luego le vamos a pasar como tal el ID. Entonces de esta manera tendría lo que es la URL del API, luego tendría el slash y luego el ID del customer que vamos a eliminar. Entonces vamos a guardar. Luego vamos a ir a nuestro componente que es Customer List Component. Vamos a ir a ese componente y dentro de ese componente vamos a definir un método para poder eliminar un customer. Entonces vamos aquí al final, vamos a crear un nuevo método, le vamos a llamar delete customer. Este método recibe como parámetro un número que es el ID, entonces aquí ponemos que recibe como parámetro y también le ponemos el tipo de dato del parámetro que viene. Más acá abajo lo que hacemos es utilizar con el operador this, vamos a utilizar nuestro objeto que es customer service y vamos a utilizar el método que acabamos de crear en este momento en la clase de servicio que es delete customer ID. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pasar aquí como parámetro? Vamos a pasarle el ID del customer que quiero eliminar. Voy a suscribirme yo a ese método con el método subscribe. Entonces voy a suscribirme y la finalidad de suscribirme es que una vez que ya realice el eliminado del objeto customer pueda actualizar el componente y se pueda visualizar que en la lista de customers ya no existe el customer eliminado. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Definiendo nosotros una función de flecha. En este caso no tiene nombre. Y aquí ponemos la función de flecha. Y lo que vamos a hacer en este momento es llamar a nuestro método listCustomers para que una vez que haya realizado esa tarea se vuelva a refrescar el componente y me muestre los customers que están actualmente, ya sin el customer eliminado. Entonces aquí ponemos this.listCustomers y con eso sería todo. Aperturamos y cerramos paréntesis. Y entonces, como mencionaba, lo que va a hacer es que una vez que elimine, como estoy suscribiéndome a un método que está
esperando una notificación. Entonces una vez que ya se elimina, una vez que ya retorna desde el backend, lo que va a hacer es actualizar la lista con los customers que quedaron actualmente luego de eliminar. Entonces vamos a guardar y ahora sí lo que nos queda es ir a la parte de la plantilla de este componente. Vamos a ir a la plantilla y aquí vamos a añadir un botón más. Entonces en la parte de arriba vamos a añadir un TH, ponemos TH, ponemos scope como está arriba, esto es igual y aquí ponemos call, cerramos y en este caso vamos a poner una columna que diga eliminar. Entonces ponemos eliminar y más acá abajo vamos también a añadir un nuevo TD. Entonces por cada registro que venga vamos a añadir también una nueva columna. Entonces ponemos aquí un TD, vamos a guardar, vamos nuevamente a ir a ver al navegador. En este caso regresamos a lo que es la URL inicial. Vemos que tenemos aquí ya una columna que se llama eliminar y lo que vamos a hacer aquí es a poner un botón. Este botón, cuando demos clic, se va a eliminar ese registro y posteriormente se va a actualizar la lista con los customers que han quedado. Entonces nuevamente regresamos a la misma plantilla de customer list y aquí lo que voy a crear es un elemento button. Entonces voy a poner un elemento button, es un elemento HTML. Vamos a poner apertura de la etiqueta, voy a poner el elemento que quiero, que es un elemento button. Yo les voy a cerrar, pero dentro del elemento button voy a poner lo siguiente, voy a definirle o añadirle una clase bootstrap. Entonces le pongo una clase y la clase que le voy a asignar es una clase que se llama btn, espacio btn, raya media, danger. ¿Qué es lo que hace? Es ponerle un colorcito rojo al botón. Si guardamos, vamos nuevamente por acá, vamos a ver que ya tenemos aquí un botoncito de color rojo. Lo que vamos a poner aquí es a darle un nombre. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es a ponerle un nombre. Vamos a ponerle aquí el nombre del botón. Le vamos a poner que se llame eliminar. Vamos a guardar y ahora sí nuevamente vamos al navegador. Vamos a ver que ya tiene un texto. Está un poco mejor. Ahora vamos a asociarle el método que tiene su componente. Si vamos por acá a su componente, vemos que tenemos un método que se llama deleteCustomer. Entonces vamos a asociarle ese método para que al darle clic pueda ir a ese método y pueda eliminar un customer. Entonces nuevamente regresamos a su plantilla y aquí vamos nosotros a crear un evento. Este evento ya lo habíamos visto en videos anteriores, que es el evento click. Entonces ponemos el evento click, ponemos igual y aquí vamos a llamar a nuestro método, que es el método deleteCustomer, y vamos a pasarle como parámetro el ID del customer que yo quiero eliminar. En este caso es muy simple, únicamente utilizamos la variable que recoge cada customer, que en este caso es C, y le ponemos acá C punto y el ID. En este caso la propiedad se llama así mismo ID, entonces lo pasamos con ese mismo nombre. Vamos a guardar. Lo que vamos a hacer nuevamente es ir al componente. Vamos a ir al componente y vamos a hacer una impresión por consola. ¿Qué es lo que quiero validar aquí? Que el ID que yo lo estoy pasando vaya al método. Entonces lo que voy a poner aquí es un console.log y voy a imprimir el ID. Nada más, solo quiero validar que está llegando hacia el componente y obviamente que posteriormente se elimine. Entonces vamos nuevamente al navegador. Por ejemplo, quiero eliminar este último registro. Voy a poner Find F12 y voy a darle un clic acá. Voy a darle eliminar. Como podemos ver, sí está yendo hacia lo que es el componente. Una porque ya se eliminó y otra porque acá abajo yo puedo ver en la consola del desarrollador que me imprimió el ID de ese registro que yo quise eliminar. Entonces nosotros de esta manera hemos implementado la funcionalidad para eliminar un registro de base de datos apuntando hacia nuestra API REST. Por este video quedamos a este punto y nos vemos en la siguiente clase.